Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Espero que estén con muchas ganas de aprender. Hoy, al igual que la clase anterior, vamos a hablar de los alimentos. Específicamente nos centraremos en abordar temas como la energía que nos entregan y la alimentación saludable. Esto último involucra conceptos nuevos como los sellos nutricionales, las etiquetas nutricionales y hablar de dieta saludable o alimentación saludable. Pero primero que todo, antes de centrarnos en ese contenido que es nuevo, vamos a recordar lo de la clase anterior. Dijimos que los alimentos están conformados por nutrientes. Estos nutrientes nos entregan energía y materia para que nuestras células funcionen. Pero debemos recordarlos. ¿Cuáles son? Las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las sales minerales, las vitaminas y el agua. ¿Ya? Cada uno de estos tiene una función específica que desenvuelve o que desarrolla dentro de nuestro cuerpo, que va a ser, por ejemplo, una función energética, una función estructural, una función reguladora de algunas funciones específicas que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo. Y también dijimos que los alimentos también se clasifican en constructores, reguladores o protectores y energéticos, dependiendo del nutriente que sea más característico dentro de ellos. En base a lo que ya sabemos, debemos empezar diciendo que los nutrientes nos entregan energía, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que no todos nos entregan la misma cantidad de energía, ¿ya? Dijimos ayer que el agua, por ejemplo, no nos entrega energía. En cambio, hay otros nutrientes como los lípidos y los carbohidratos que nos entregan energía de forma inmediata o energía de reserva, como es el caso de los lípidos y las grasas. Entonces, debemos además saber que esa energía que nos entregan los alimentos se mide en kilocalorías. Así como yo mido, por ejemplo, el largo de algo, de por ejemplo una mesa, la mido en centímetros, ¿ya? O la distancia de aquí al supermercado la mido en kilómetros. La energía que nos entregan los alimentos se miden en kilocalorías y va a ser diferente en cada nutriente. También se considera la cantidad de nutriente que hay en cada alimento. ¿Cómo calcular ese aporte energético? Lo vamos a ver en otro video de forma más detallada. Lo que quiero que ahora sí o sí tengamos en cuenta es que hay nutrientes que nos entregan más energía que otros. Por ejemplo, los carbohidratos y las proteínas solo nos entregan 4 kilocalorías por gramo de nutrientes, ¿ya? Las sales minerales, el agua y las vitaminas nos entregan muy poca energía que casi es no considerada. Estos son micronutrientes, los debemos consumir en pequeñas cantidades porque nuestro cuerpo requiere pequeñas cantidades de esos nutrientes. Entonces, no los vamos a considerar con un aporte energético esencial. En cambio, los lípidos son los nutrientes que nos entregan mayor cantidad de energía, 9 kilocalorías por cada gramo de lípido que hay en un alimento. Entonces, los nutrientes que nos entregan energía son macronutrientes y vamos a hablar de 3: las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. En sí, el que nos aporta mayor cantidad de energía viene siendo los lípidos. Recordemos además que esta energía que entregan los lípidos es energía de reserva que se acumula en células especializadas que son los adipocitos. Generalmente en la zona del abdomen se encuentran bastante. Y estos se utilizan cuando estamos en situaciones de crisis donde a lo mejor no vamos a obtener alimento necesario, ¿ya? Eso es con respecto a lo que es el aporte energético de los alimentos. ¿Cómo calcularlo? Lo veremos en una próxima clase.
¿Por qué es importante saber cuánta energía nos entregan estos alimentos? Porque saber cuánta energía nos entrega, por ejemplo, un plátano, una papa frita, el arroz, las papas o una manzana, nos va a determinar cómo es que debemos estructurar nuestra dieta, ¿ya? Y nuestra dieta viene siendo todo lo que consumimos, ¿ya? Muchas veces se utiliza un mal concepto o un concepto errado de dieta, que es hacer un cambio, dice, voy a hacer una dieta, ¿ya? Que es como cambiar la alimentación de lo que como siempre y restrinjo algunos alimentos. En sí, cuando hablamos de dieta, más que nada nos estamos refiriendo a la minuta que tenemos a diario y los alimentos que consumimos. Ahora, es muy distinto hablar de una dieta saludable a una dieta que no es saludable. Una dieta saludable y equilibrada debe considerar la mayor variedad de alimentos que tengan la mayor variedad de nutrientes y además en las porciones y cantidades necesarias para cada persona. Para saber, por ejemplo, la cantidad o la porción que debe tener cada persona, nos debemos fijar en 4 aspectos, ¿ya? Uno es el género, si es hombre o mujer. Otro es la estatura, su altura, su masa corporal, que normalmente conocemos como peso, pero en realidad viene siendo los kilogramos de una persona, la masa corporal. Y además la actividad física que esta persona realiza, porque tenemos que pensar que una persona sedentaria, si no gasta tanta energía, no debe también incorporar tanta energía. En cambio, una persona que realiza mucha actividad física necesita incorporar más energía, por lo tanto necesita alimentos que le entreguen más energía porque los gasta en su actividad física. O además considerar la edad. Un anciano tiene menos gasto energético que un niño, o que una embarazada tiene mucho más gasto energético que una mujer de la misma edad, de la misma estatura y que no realice la misma actividad física. Por lo tanto, cada persona tiene cualidades y esas cualidades se deben considerar a la hora de tener una dieta, o sea, a la hora de elegir la minuta. Y no a todos, nos va a, nuestro cuerpo nos va a asimilar de la misma manera los alimentos que comemos. Es por eso que debemos tener en cuenta estos 4 factores que acabo de mencionar a la hora de elegir lo que vamos a comer. También es claro que no vamos a tener una minuta para cada uno en nuestra casa, pero la idea es poder comer variado y en las cantidades necesarias para cada integrante de la familia, ¿ya? Otra cosa importante que vamos a hablar es que el Ministerio de Salud de nuestro país ha propuesto, voy a utilizar esta imagen de este libro, lo que se conoce como plato saludable. Y en él, si se dan cuenta, la estructura o el diagrama que se presenta distribuye los alimentos en, por ejemplo, las porciones que deberíamos consumir a diario. En el centro considera el agua. Alrededor de la actividad física como una instancia que debe ser acompañada de la dieta saludable que debemos tener. Y además, alimentos que ojalá debiéramos consumir en muy, muy pocas cantidades o evitar, debido a su alto contenido de grasas y de azúcares, por ejemplo. Recuerdan, quizás cuando eran más pequeños, que se hablaba de la pirámide de alimentos, ¿ya? Y esta pirámide de los alimentos lo que hacía era ir eslabón por eslabón o peldaño por peldaño, ir incorporando los alimentos o indicando las porciones y cantidades que deberíamos consumir. Pero el Ministerio de Salud de nuestro país ha cambiado su presentación de una forma diferente
pero que toma, por ejemplo, las porciones y además, si se da cuenta, lo va a poder también observar en su libro, cada grupo de alimentos está representado igual según las porciones y como el espacio del plato que le debería corresponder durante el día, ¿ya? Por ejemplo, están los lácteos, las frutas, los aceites, los granos, las carnes, legumbres y huevos. Los mismos tipos generalmente de los grupos que nosotros hablamos en la clase anterior, y aquí lo distribuye de una forma en que podamos ver visualmente cómo deberían ser las porciones dentro de un plato, ¿ya? Esto considerando la alimentación que debemos tener en un día. Algunas consideraciones que propone esta guía de alimentación saludable es, por ejemplo, comer 5 tipos de verduras y frutas al día o beber entre 6 a 8 vasos de agua diariamente. Consumir, por ejemplo, 2 veces a la semana legumbres, pero evitar acompañarlas de embutidos como son las cecinas o las vienesas. Otros, por ejemplo, consejos que el Ministerio de Salud también nos indica es que debemos cuidarnos de los alimentos altos en grasas y evitar las frituras para así cuidar nuestro corazón. Disminuir la sal en los alimentos también es una sugerencia que nos hace el Ministerio de Salud y disminuir en sí todo lo que tenga bastante cantidad de azúcares, como son chocolates, dulces y bebidas. Además de todos estos consejos que nos entrega el Ministerio de Salud, también nos sugiere, como lo indica el plato en su dibujo, acompañar esta dieta saludable de una rutina de ejercicios, ojalá 2 a 3 veces por semana, para poder aumentar nuestra actividad física y en sí gastar esa energía que nos entregan los nutrientes. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la energía que nos entregan los nutrientes. ¿Cuál es el que nos entrega mayor cantidad de energía? Los lípidos. ¿Y cuál no nos entrega energía? El agua, las sales minerales y las vitaminas en muy pequeñita cantidad. Además, hemos hablado de dieta saludable y de lo que nos propone el Ministerio de Salud de nuestro país para poder tener una dieta saludable. Pero nos quedan 2 conceptos, que son los sellos nutricionales y además las etiquetas nutricionales. Los sellos nutricionales también han sido instaurados hace algún tiempo para poder guiarnos en elegir a la hora de comprar, elegir los alimentos más saludables y sanos y advertirnos de cuáles son los que tienen mayor cantidad, por ejemplo, de lípidos, sodio, que se considera la sal, azúcar o en general que son altos en calorías. A mi izquierda tengo algunos ejemplos de alimentos que tienen sellos nutricionales. Vamos a revisar algunos. Tengo aquí, por ejemplo, un envase de papas fritas, ¿ya? Que no consumo a diario, pero en forma ocasional, generalmente cuando veo una película, por ejemplo. Y este alimento tiene un sello que dice alto en calorías. Por lo tanto, como el Ministerio de Salud nos sugiere, lo ideal es que estos alimentos no los consumamos con mucha frecuencia, sino que en forma ocasional y en cantidades o porciones adecuadas, ¿ya? Vamos a ver además sobre las etiquetas nutricionales de que nos indican cuál es la porción que es la etiqueta nutricional, cuál es la porción que deberíamos consumir, ¿ya? Pero sigamos con los sellos. Este, por ejemplo, es alto en calorías en general. Tiene un gran aporte de calorías a nuestra dieta. La mayonesa, por ejemplo, tiene ahí alto en sodio y alto en calorías. O sea, nos aporta bastante sal, ¿ya? Que puede influir en nuestra presión arterial, por ejemplo. Y tenemos otro ejemplo, este queso crema, que es muy rico con galletas, sí, pero
también se sugiere consumirlo de forma distendida en el tiempo, es decir, no frecuente, porque es alto en grasas saturadas, ¿ya? O sea, nos va a entregar además igual bastantes calorías. La crema, por ejemplo, que uno la utiliza de forma ocasional, también es alta en grasas saturadas, que son más dañinas para nuestra salud. Y algunos dulces, ¿ya? Como por ejemplo este jarabe dulce, tiene 3 sellos, ¿ya? Alto en calorías, alto en azúcares y alto en sodio. El sodio está muy presente en muchos de los alimentos envasados porque se utiliza bastante para preservar los alimentos, el sodio y el azúcar. Entonces, los alimentos envasados, que son menos naturales, también son menos saludables. Por eso es mejor siempre preferir frutas y verduras que nos van a aportar menos calorías y que además son más saludables. En referido, por ejemplo, a una colación. Un paquete de galletas, que es un alimento envasado, generalmente además va a ser más alto en azúcares y en sodio en comparación a una manzana o una naranja. Resumiendo entonces, los sellos nutricionales son logotipos, ¿ya? Son logos que nos van a indicar si el alimento es alto en calorías, alto en azúcares, alto en sodio o alto en grasas saturadas, ¿ya? Vamos a encontrar 4. Algunos solo tienen 1, algunos tienen 2 sellos y es muy peligroso, o sea, es más dañino este alimento o es menos saludable si es que tiene más sello. Por lo tanto, debemos tratar de consumir muy poco de este alimento o en ciertas ocasiones. Finalmente, vamos a hablar de las etiquetas nutricionales, el etiquetado nutricional que tienen en sí los alimentos envasados, que están en una bolsa, como es el arroz, o en cajas, ¿ya? Como por ejemplo, la leche está en caja y también tiene su etiqueta nutricional. Esta etiqueta nutricional lo que nos entrega es información nutricional del alimento y se solicita que indique los nutrientes que tiene. Yo lo invito en su casa a que busque en su despensa algunos alimentos que están en bolsa y que pueda ver los nutrientes que tiene y la energía que esto nos entrega. Mira, vamos a revisar la etiqueta nutricional de este arroz, ¿ya? ¿Qué información nos entrega? Nos entrega la porción, es decir, la porción que debería uno consumir de este alimento. En el caso de este arroz, por ejemplo, son 50 gramos, que es 1/4 de taza. Bastante poco. 1/4 de taza. Una taza pequeña. Y además nos indica la cantidad de porciones que hay por este envase, que es 1 kilo. Este kilo de arroz nos debería alcanzar para 20 porciones. Para que coman 20 personas. Por la cantidad que se le debe entregar a cada persona. Yo creo que muchas veces nuestros problemas de aumento de peso puede ser, a veces no es que comemos tanta comida chatarra o comida no saludable, sino que muchas veces no nos fijamos en la porción o en la cantidad que debemos comer. Por ejemplo, de una galleta vienen 20 galletas, pero la porción dice que son 6. Pero nosotros nos comemos el paquete entero. Y eso también influye en la cantidad de energía que le estamos entregando a nuestro cuerpo. Y además sumemos que si no la gastamos, entonces esa energía se empieza a acumular en las células adiposas. Más allá de que, por ejemplo, sea o no una energía de reserva. Sí o sí los lípidos se van a acumular en los adipocitos. Pero energía de los demás nutrientes, si no se gasta, también se van a acumular, ¿ya? Sigamos entonces, perdón, me distraje, con la etiqueta nutricional. Entonces, repasemos la información que entrega esta etiqueta.
entrega la porción que debería uno consumir, debería entregar además las porciones por envase que tiene y además hay un listado de los nutrientes que tiene este alimento. En este caso se indica la energía total que entrega, las proteínas, la grasa total, que son los lípidos, los hidratos de carbono disponibles, que vienen siendo los carbohidratos, y en este caso además se indica la cantidad de sodio. Depende del alimento, porque hay otros alimentos que indican mucho más nutrientes, que son micronutrientes, como si es que tiene magnesio, calcio. Vamos a revisar otro ejemplo. Y además de la lista de nutrientes, nos entrega la cantidad de gramos, ¿ya? O kilocalorías, en el caso de la energía, que nos entrega 100 gramos de este producto y una porción, ¿ya? Por ejemplo, yo le podría preguntar ¿cuánta energía nos entrega una porción de arroz? Y yo voy a la tabla y me fijo. Energía, kilocalorías que nos entrega una porción y nos indica que son 163 kilocalorías que nos entrega un cuarto de taza de arroz, ¿ya? Generalmente cuando uno va al nutricionista y te hace un cálculo de la cantidad de energía que debería uno consumir y en base a eso más o menos organiza las minutas diarias que tú deberías tener, dándote varias opciones, porque la idea es que nosotros nos variemos en distintas fuentes de alimentos para obtener los nutrientes. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo quiero revisar cuánta proteína nos entrega el arroz, por porción que yo voy a comer nos entrega 1,3 gramos de proteína. Y así, en el caso de los hidratos de carbono, nos entrega 36,5 gramos de hidrato de carbono. Yo aquí podría fijarme cuál es el nutriente que se encuentra en mayor cantidad en este alimento, solo mirando esta lista de los gramos que hay según el nutriente. En este caso el arroz, ¿ya? Entre las proteínas, la grasa, que son los lípidos, los hidratos de carbono, que son los macronutrientes los que mayormente se nombran, y el sodio, el nutriente en este caso que se encuentra en mayor cantidad según la información nutricional es los carbohidratos, que están en 36,5. Grasa total casi no tiene, 0,4. Es muy bajo en lípidos este alimento, pero es alto en carbohidratos. Por lo tanto, podríamos clasificar el arroz como un alimento energético, porque tiene mayormente carbohidratos, ¿ya? Y en este caso los carbohidratos nos entregan energía de forma inmediata, que podríamos almorzar arroz con algún acompañamiento y tener energía para realizar las actividades que tenemos a diario. Vamos a revisar otro ejemplo. Voy a tomar aquí un yogur. También la información nutricional del yogur. Revise usted en su casa con su familia la información nutricional de sus alimentos. También nos va a entregar la porción, que viene siendo un vaso, es una porción, y cuántas porciones hay por envase. Este envase es una porción, ¿ya? Nos entrega una porción. Nos entrega energía, proteínas, grasa, y en este caso aquí desglosan los tipos de grasa, porque hay diferentes tipos de grasa. Nos entrega hidratos de carbono y además sodio, pero además indica en este caso la fuente de calcio, que es una fuente de calcio y la cantidad de calcio que nos entrega en porcentaje. Entonces, este yogur, por ejemplo, nos entrega 105 kilocalorías si nosotros nos comemos. 105 calorías del total de calorías que deberíamos consumir durante el día. Y si me fijo, ¿cuál es el nutriente que está en mayor cantidad? En este caso, miren, en este caso está los hidratos de carbono, ¿ya? Están en 15,5, pero además tiene 4,6 de proteínas y los lácteos en sí son buena fuente de proteína. A pesar de que este tiene, en cantidad tiene más carbohidratos,
el tipo de proteína que nos entregan es muy buena, por lo tanto, todos los lácteos se consideran como una buena fuente de proteína. Y en sí hemos revisado bastantes cosas el día de hoy, partiendo por la energía que nos entregan los alimentos, la dieta saludable y lo que nos propone el Ministerio de Salud de nuestro país, los sellos nutricionales y finalmente revisamos las etiquetas nutricionales. Yo los invito a que en sus casas, en su despensa, puedan revisar estas cosas, estos sellos y estas etiquetas y todo lo que aprendimos en la clase de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo en donde vamos a ver y vamos a aprender a cómo calcular la energía que nos entregan los alimentos. Hasta la próxima.